Realmente Jesús habló del infierno tal y como nosotros lo conocemos hoy. Si Jesús realmente enseñó el infierno como nosotros lo imaginamos hoy, ¿por qué nunca entonces lo definió de manera clara? Señores, y si el problema no es lo que Jesús dijo, sino es la manera en cómo nosotros lo hemos interpretado. Miren, durante siglos se nos ha enseñado que Jesús habló del infierno como un lugar de tormento eterno, con fuego literal, con sufrimiento interminable y con un castigo consciente. Pero aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Jesús enseñó eso desde su contexto judío o nosotros lo estamos leyendo con lentes medievales modernos? Porque una cosa es lo que dice el texto y otra muy distinta es lo que nosotros creemos o interpretamos que el texto dice. Entonces, antes de entrar a los pasajes, vamos a establecer una regla básica en hermenéutica. Atención aquí. Señores, ningún texto bíblico puede significar algo hoy que nunca significó para su audiencia original. Hay que entender que Jesús fue un maestro judío, habló arameo, que predicó a los judíos del siglo I. Por lo tanto, las palabras y las ideas de Jesús deben de entenderse dentro de la cosmovisión hebrea del segundo templo. No se puede hacer desde doctrinas desarrolladas siglos después. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras que usó Jesús realmente? Aquí es que la hermenéutica y el estudio serio desmonta muchos supuestos. Tenemos la palabra Gehenna, que es el término más citado. Jesús usó la palabra Gehenna, no utilizó la palabra infierno como concepto sistemático. Y el contexto histórico del Gehenna, que era el Valle de Hinnom, era un lugar real al sur de Jerusalén, y además estaba asociado en el Antiguo Testamento con la idolatría, con sacrificios humanos y con el juicio divino. Entonces, en los tiempos de Jesús, el Gehenna era un símbolo profético de destrucción. No era una descripción metafísica del más allá. Jesús lo que hizo fue que toma un lugar histórico conocido y lo usa como una advertencia moral y espiritual. También tenemos Sheol y Hades, que conforman la visión hebrea de la muerte en el pensamiento hebreo. Y en la Biblia hebrea, Sheol no es cielo ni infierno, es el lugar de los muertos. Justo e injusto van allí. Entonces, en el judaísmo del siglo I no existía una doctrina uniforme del infierno, sino que habían debates, no existían dogmas cerrados. Por lo tanto, Jesús predica dentro de un judaísmo en diálogo, no lo hace dentro de una teología sistemática en el cristianismo de manera posterior. Hay que prestarle atención, señores, al lenguaje de Jesús, el cual presenta hipérbole semita. Jesús no hablaba, y eso hay que entenderlo, como un filósofo griego. Jesús hablaba como un profeta hebreo. Por ejemplo, él decía: arráncate el ojo, córtate la mano, el fuego que no se apaga, el gusano que no muere. Esto es hipérbole semítica, esto no es literalismo. Y su función era impactar y despertar la conciencia de su audiencia. Él llamaba al arrepentimiento, y tomar esto, señores, de manera literal es perder el sentido del texto. Entonces, Jesús no utilizó el concepto del infierno como nosotros lo entendemos hoy. Jesús enseñó juicio, Jesús advirtió sobre consecuencias reales, pero ojo con esto: Jesús nunca desarrolló una doctrina sistemática del infierno eterno tal como nosotros la conocemos hoy. Hay que entender que la imagen del infierno detallado
con relación a lo que es el concepto metafísico fue desarrollado siglos más tarde y fue influenciada por la literatura apocalíptica intertestamentaria. Además, también colaboró la filosofía greco-romana y la teología medieval. Jesús, en cambio, predicó acerca del reino de Dios llamando al arrepentimiento. Usó el juicio como advertencia, no como centro de su mensaje. Las Escrituras enseñan que Dios es justo, que Dios juzga el mal, pero que Dios no se deleita en el castigo del hombre. Ezequiel 18:23. Entonces Jesús revela un Dios que advierte antes de juzgar, llama antes de condenar, que prefiere la restauración antes que la destrucción. El juicio de Jesús, y eso hay que tomarlo en cuenta, es pedagógico, no es sádico. Y esta verdad nos confronta y nos enseña 3 realidades. Número 1, no se debe utilizar el infierno como herramienta de manipulación. Número 2, predicar el juicio con verdad y amor. Y número 3, debemos recordar que el centro del mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. Señores, el miedo produce obediencia externa, pero la verdad produce transformación interna. Y nuestro Mesías apuntó a esta última. En conclusión, Jesús sí habló de juicio, sí utilizó imágenes fuertes, pero no habló del infierno como caricatura teológica moderna. Él habló desde el judaísmo, utilizó el lenguaje profético y además acudió a la urgencia del arrepentimiento. Y cuando nosotros leemos y entendemos bien a Jesús, no se debilita nuestra fe, se purifica. Si este análisis te ayudó a pensar bíblicamente y no solo a repetir lo que otros han dicho, dale like, comparte este contenido y suscríbete a nuestro canal Razona y Entiende. Aquí no atacamos la fe, aquí la examinamos con Biblia, historia y razón. Además, te pedimos que nos sigas también en nuestras redes